Muy buenas tardes. Feliz de estar de nuevo con ustedes y sobre todo feliz de tener hoy una gratísima compañía. Alguien que nos hace mucha falta en nuestro país, pero que sentimos que compensamos esa ausencia por el trabajo que está haciendo por nuestro país en otras latitudes. Nuestro invitado de hoy es don Armando Vargas Araya, periodista, es ministro de Comunicación, Premio Nacional de Historia, académico de la lengua, fundador de la Academia Morista Costarricense, entre algunos de sus títulos. Y hablando de títulos, también autor de un número muy importante de obras publicadas. Don Armando Vargas es en este momento nuestro embajador en Australia. Ya él nos dará otras novedades, o sea, que sus tareas van un poco más allá de Australia. Y porque le hemos dado seguimiento y sabemos el excelente trabajo que está realizando en Australia, pero además porque Australia es enorme desconocida para nuestro país y uno puede a veces preguntarse, don Armando, si este pequeño país tiene que hacer algo cruzando los mares, yendo al otro extremo del mundo a encontrarse esa enormidad de país que es Australia, ese continente, esa Oceanía. Eh, Bienvenido y cuéntenos, ¿vale la pena Australia para Costa Rica? Muchas gracias, doña Mimi, y un saludo para los radio oyentes que siguen con fidelidad este espacio en donde se pueden manifestar opiniones con gran libertad sobre los más diversos temas. Así se construye la democracia, con un régimen de opinión pública fuerte, en donde haya libertad sin cortapisas para expresar lo que cada quien piensa. Y agradezco mucho sus palabras introductorias y su invitación a este programa. Australia puede parecer un territorio demasiado lejano de Costa Rica. Sin embargo, creo que sobre todo la pandemia que atravesamos ha sido útil para enseñarnos, entre otras cosas, que mientras el último país no esté vacunado contra la COVID-19, ningún país está seguro, que un brote o un rebrote puede surgir en cualquier lugar del mundo y que los humanos somos una familia, aunque estemos dispersos en la geografía del globo, sin embargo, todos estamos unidos por las desgracias, como es sin duda este virus que ha venido a afectar al mundo y a nuestra manera de vida. Y por tanto, Australia y Costa Rica tienen un destino común en combatir, por ejemplo, COVID-19. Es por eso que el primer ministro de Austria convocó a un grupo de países que se distinguieron en la primera etapa hace un año en el combate de la gestión, el manejo de la pandemia, llamados en inglés Smart Countries, un grupo de países inteligentes, los que pusieron la ciencia por delante de la ideología para establecer una estrategia nacional de combate a la pandemia. Y entre ese grupo de jefes de Estado y jefes de gobierno que se reúnen regularmente, figuran el primer ministro de Australia, Scott Morrison, y el presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado. Hay varios otros de Europa, de diversas regiones. De América Latina el único es Costa Rica. También estamos juntos en materias que afectan a la humanidad toda. Por ejemplo, cambio climático. Los efectos del cambio climático en Australia han sido dramáticamente proyectados al mundo con los incendios forestales del año 19-20, aquella temporada, lo que llaman aquí el Black Summer, el verano negro, en donde se quemó
una extensión de bosque equivalente al doble del territorio de Costa Rica. Y claro, Costa Rica y Australia tienen maneras distintas de mirar el desafío del cambio climático, que es incluso más grande, más trascendente para el futuro de la humanidad que el virus que nos afecta hoy. Y así fue como en la conferencia de partes del Acuerdo de París, en diciembre de 2019, hubo posiciones distintas, encabezadas en un momento en la conferencia de Madrid por Australia de una parte y por Costa Rica de otra. Y claro, compartimos posiciones, por ejemplo, las dos sociedades están fundamentadas en los valores de la democracia, pero eso debería permitirnos conversar para saber en qué no nos vamos a poner de acuerdo frente al cambio climático, en qué podemos más o menos hablar, en qué sí podemos ponernos de acuerdo y colaborar. Hubo un tema en la conferencia de Madrid donde Costa Rica y Australia hicieron causa común, y que fue el rol de la mujer en la lucha contra el cambio climático. Y los australianos están muy orgullosos de que estuvieron al lado de Costa Rica, país sumamente progresista en estas materias. Hay en Australia una comunidad de emigrados costarricenses que se acerca al 1.000.000 de personas, y ya es un grupo considerable, unas 1.000 personas. No tanto como otras comunidades, por ejemplo, los salvadoreños son 20.000 los que hay aquí, una de las comunidades más de inmigrantes más grande, pero como consecuencia Australia de la les guerra. abrió las puertas durante la guerra y permitió esa inmigración y facilitó esa migración tan grande en medio de la guerra en El Salvador. Efectivamente, incluso un número de salvadoreños que fueron primero a Costa Rica, y Australia los trajo de Costa Rica a este país en el continente de Oceanía. Entonces, la presencia de esos costarricenses es algo muy importante y tenemos que darle seguimiento y servicio a ellos permanentemente. Familiares de ellos, amigos de ellos, asociados de ellos que van, que vienen, permanentemente estar renovando documentos, en fin, todas esas tareas que se prestan para la comunidad de los costarricenses en el exterior. El comercio entre Australia y Costa Rica va creciendo, y es cierto que todavía en el radar de las instituciones que promueven el comercio y las inversiones y el comercio exterior en Costa Rica no está focalizado en esta región, porque le ha ido muy bien hasta ahora con Norteamérica y Europa, pero ciertamente ya va comenzando poco a poco abriéndose el mercado australiano para los productos de Costa Rica. Y cito solamente 2 ejemplos para saber cuán integrados estamos a pesar de estar tan distantes físicamente. En este año, a fines del año pasado, 2020, ha comenzado COPESA, la Cooperativa de Servicios Aeronáuticos en el Aeropuerto Santa María, la reconversión de unos aviones, 42 aviones de la marca Embraer 900, que han sido adquiridos por Australia, principalmente de la empresa Copa de Panamá. Entonces, esos aviones vienen a los talleres de Alajuela, el Coco de Alajuela, donde está el aeropuerto, son refaccionados, se les da mantenimiento, se les hacen reparaciones, salen como nuevos, ¿verdad? Con nueva pintura, se cambia mucho del equipo que usan los pasajeros, y esa es una línea de negocios en donde Costa Rica y Australia están desde el año pasado conectados, así como otros trabajos en materia de aviación que proporciona COPESA, y hay una exportación de talento e inteligencia costarricense al mercado australiano. Y el otro ejemplo, también tiene que ver con Alajuela, es que la primera vez que llegué al Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en la ciudad de Canberra, capital de la Federación Australiana, me preguntan, oiga, yo conocí a Costa Rica por el café
y por el fútbol. Pero preparándome para esta reunión veo que la principal línea de exportación de Costa Rica a Australia es equipo médico. ¿Qué es lo que ustedes están vendiéndonos? Y va creciendo las ventas de equipo médico de Costa Rica para Australia porque hay un grupo de empresas que se han instalado en la zona franca muy cercana al aeropuerto y desde ahí se han convertido, se han transformado en la línea número 1 de exportación de Costa Rica. Es el producto bandera hoy en las relaciones comerciales exteriores de Costa Y ha Rica. Y hecho aquí, crecer las exportaciones de Costa Rica este año sobre las del 19. Al contrario, aumentó la exportación Costa Rica. Así es. En la materia de cultura y de educación, un buen número de costarricenses han venido o están actualmente en el proceso de culminar estudios de posgrado en universidades y centros de investigación en Australia, varones y mujeres. Creo que hay más mujeres que varones en ese proceso en este momento. Y la influencia de Australia se puede ver, por ejemplo, en el Hospital Nacional de Niños, en donde hay entre 7 o 9 médicos que luego de especializarse en pediatría vinieron a Australia, al Real Hospital de Niños de la ciudad de Melbourne, a subespecializarse en diversos campos. Y hoy día los médicos graduados de Australia en el Hospital Nacional de Niños constituyen una élite científica y técnica profesional muy respetada en el Hospital Nacional de Niños, y Costa Rica ha adoptado y adaptado, por ejemplo, las guías o protocolos de tratamiento de enfermedades para niños elaboradas que se utilizan en Australia para sustituir las procedentes de otros países, Estados Unidos, por ejemplo, que no están tan cerca de los requerimientos específicos de nuestro país. Ahí he mencionado unos pocos ejemplos. Desde luego, en materia política. En materia política hay un apoyo mutuo muy importante. Australia, por ejemplo, ha dado su voto para la elección del nuevo magistrado de Costa Rica, costarricense, en la Corte Penal Internacional. Ha habido apoyos mutuos de Costa Rica para Australia, para la elección de la delegada australiana ante el Comité de Naciones Unidas para la lucha contra o la prevención de la violencia contra la mujer. Y así continuamente estamos intercambiando apoyos de toda índole. Cuando Costa Rica decidió, con muy poco tiempo, presentar su candidatura ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que compitió con Venezuela por un sitio de América Latina, Australia inmediatamente respaldó a Costa Rica. Yo fui personalmente a la gestión ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y me dio mucho gusto reportar al entonces canciller Manuel Ventura que habían dicho, número 1, Costa Rica es un faro de respeto a los derechos humanos para todo el mundo. Número 2, es una democracia como nosotros. Número 3, es un buen ciudadano internacional. O sea, Costa Rica como nación se porta muy bien y se conduce muy bien en organismos internacionales y por eso inmediatamente decidieron que apoyan a Costa Rica. Cada una de estas cosas es como ir tejiendo puntada a puntada e ir estableciendo esos vínculos que van fortaleciéndose conforme transcurre el tiempo. Y a mí me complace mucho contribuir en la medida de lo posible a ir fortaleciendo estos apoyos mutuos, estas relaciones, la posible o crecientes perspectivas de colaboración científica, técnica, de investigaciones en campos en donde Australia va a la delantera en el mundo. Es el país número 1 en materia de minería. Bueno, ese es un tema en donde Costa Rica tiene un punto de vista diferente.
pero en alimentos, producción de alimentos, Australia ha tenido que aprender y desarrollar métodos, puesto que la tierra arable, utilizable en esta isla continental, es limitada en relación con la población que ahora está en 25 millones de habitantes, y el agua, la disponibilidad de agua es limitada. Por tanto, tienen que cazar el suelo limitado y el agua limitada para poder ser muy eficientes en la producción. Y ahí Costa Rica puede aprender de ellos. Al mismo tiempo, en materia de biotecnología, aquí se han hecho inversiones gigantes en materia de investigación biotecnológica, que es un área en donde Costa Rica está cada vez avanzando más y en donde podemos desarrollar proyectos en conjunto. Como se ve, hay una variedad de temas que nos unen y que nos vinculan más y más. Usted en algún momento señaló en algunas de sus publicaciones la necesidad de esa cooperación técnico-científica entre Costa Rica y Australia. El ofrecimiento también de Costa Rica a Australia de apoyo en algunas áreas en que Costa Rica tiene ventajas, ¿verdad? Y que las hay, a pesar de nuestro pequeño tamaño. Las hay ventajas en medio ambiente, por ejemplo, en temas de medio ambiente. Y no recuerdo cuáles otras señalaba usted. Usted decía, no tenemos dinero para ofrecer en cooperación, pero sí tenemos talento y también queremos recibir parte del talento australiano. ¿Ha avanzado, ha podido avanzar en este tema, en una especie de cooperación? En este caso no sería sur-sur, ni sería triangular. Estaría más bien creando un estilo nuevo de cooperación que no se ha dado antes en el país. Sí, sí, efectivamente. Voy a poner un ejemplo para contestar la interesante cuestión que usted plantea. La semana pasada fue la primera actividad en la Universidad Nacional de Australia, que está al otro lado de la calle de donde está ubicada la oficina de la Embajada de la Misión de Costa Rica aquí. Y fue una iniciativa que tomó Costa Rica, porque a finales de año la ministro consejero, doña Roxana Tinoco Brenes, y este servidor, fuimos a visitar a la ministra de Equidad de Género, perdón, a la embajadora de Equidad de Género en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí comenzamos a perfilar un acuerdo de colaboración en esa materia. Hay cosas que van aquí muy avanzadas y hay cosas en donde Costa Rica va más avanzada que Australia. Y la semana anterior, como consecuencia de aquella iniciativa y a propuestas de la misión de Costa Rica, se dio una reunión con embajadores de Latinoamérica. Llegamos 10 de los 14 representaciones que hay aquí y los otros países se hicieron representar por otros funcionarios, pero 10 jefes de misión. Y tuvimos un diálogo muy rico con catedráticos de la universidad y con la embajadora de Equidad de Género de Australia. Y al final de la conversación se mencionaron diversos temas en donde podríamos colaborar. Ellos querían conocer del Centro de Investigación sobre Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica y querían conocer de otras instituciones que trabajan en el tema, el INAMU desde luego. Y en un momento recuerdo que alguien dijo que como Australia es un país rico, que esperábamos obtener financiamiento para los proyectos que estamos realizando en nuestros países. Y yo tomé la palabra y dije, no me parece, mire, en el caso de Costa Rica, nosotros lo que ofrecemos es, número uno, nuestra experiencia. Es decir, ¿qué hemos avanzado en materia de equidad de género?
en qué nos ha ido bien, en qué nos ha ido mal. Comparemos mejores prácticas en Costa Rica y en Australia. En segundo lugar, veamos investigaciones que podríamos realizar conjuntamente allá y aquí. Veamos a ver si podemos comenzar un intercambio de experiencias a través de videoconferencias. Y veamos además en qué áreas podemos cooperar y apoyarnos en iniciativas conjuntas en organismos internacionales. Es decir, empecemos a caminar. Más adelante firmamos un papel que diga qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que queremos hacer. Y lo que les propongo, les decía yo, es que Costa Rica busca una diplomacia de la inteligencia, no del bolsillo. Nos interesa intercambiar ideas, experiencias, buenas prácticas, aprender de ustedes y que ustedes aprendan de nosotros. Aquí hay una situación muy particular, poco conocida en el mundo, que es la situación, el predicamento en que se encuentran las poblaciones originarias, lo que aquí llaman First Nations, las primeras naciones. La gran deuda australiana en derechos humanos. No hay duda que ese es un tema bien delicado y muy complejo aquí. Pero en un momento puse como ejemplo de los avances de Costa Rica que los costarricenses tenemos la primera vicepresidente afrodescendiente en todas las Américas, en América del Sur, América del Norte, Centroamérica y el Caribe. Y que cuando en otra nación, los Estados Unidos, han electo a una vicepresidenta afrodescendiente, han tenido que vérsela a palitos muchas personas para poder acomodar las cosas y reconocer que primero fue Costa Rica y después vino Estados Unidos. Y desde luego muy por delante de lo que todavía le falta que hacer a países como Australia. No así en el vecino de Nueva Zelanda, en donde la cultura maorí ha sido integrada al tejido social, al gobierno, y ahora tenemos varios ministros en el nuevo gobierno de la primera ministra Ardern, que son maorís, incluida la nueva ministra de Relaciones Exteriores, con quien pronto espero que podamos conversar, puesto que el gobierno ha tenido a bien acreditarme como embajador concurrente de Costa Rica y Nueva Zelanda también. Esa era la otra pregunta. No sabía si ya se había oficializado, lo cual me alegro, pero eso le da, por un lado, una enorme riqueza a la Embajada de Costa Rica en Australia, o sea, la concurrencia en Nueva Zelanda, la presencia de Costa Rica en Nueva Zelanda. Y por otro lado, también la decisión de haber juntado el consulado a la embajada, con los pocos recursos con los que uno cuenta cuando trabaja en el servicio exterior. Bueno, esta decisión de Cancillería fortalece a su embajada y eso entonces le permitirá acciones mucho más ambiciosas hacia futuro, mucho más trabajo también. Así es, mucho más trabajo, misma paga y no hay con qué pagar boletos para viajar. Pero dichosamente estamos en la época de la diplomacia digital. Y esto que usted y yo estamos haciendo hoy, de reunirnos y conversar, es lo que se está haciendo en gran medida. Por ejemplo, hace pocos meses, el embajador de Colombia recibió sus cartas credenciales procedentes de Bogotá para el gobierno de Nueva Zelanda como embajador concurrente allá. ¿Y cómo fue la ceremonia de presentación de cartas credenciales? Las entregó físicamente en el Alto Comisionado de Nueva Zelanda en Canberra, que a su vez las trasladó en valija diplomática a la ciudad de Wellington, la capital de Nueva Zelanda, y luego se hizo una ceremonia virtual de la señora gobernadora general
de Nueva Zelanda y su esposa con el embajador de Colombia y su señora, ellos en Wellington y los otros aquí en Canberra. De manera que la presentación de cartas credenciales, que siempre ha sido un acto muy solemne, en donde las naciones y los jefes de gobierno reafirman, o de Estado, reafirman las buenas relaciones, ahora se están haciendo por video. Y creo que eso es lo que va a suceder en este caso. Y por otra parte, el señor ministro de Relaciones Exteriores, don Rodolfo Solano, quien anteriormente fue embajador en Corea, en Seúl, y quien ha tenido una buena experiencia en esta región del mundo, la región Indo-Pacífico, él ha insistido en que la embajada en Canberra no solo sea la embajada de Costa Rica ante Australia y ante Nueva Zelanda, sino que sea un centro estratégico de coordinación de la presencia de Costa Rica en todo el continente de Oceanía, 18 naciones, todas ellas, desde luego, naciones insulares, algunas muy chicas, otras medianas, otras muy grandes. Muy diversas, además. Muy diversas, Muy muy diversas. diversas. Y el espacio que cubre el continente de Oceanía es tan grande como el continente africano. Es decir, si le marcáramos los límites sobre el Océano Pacífico, delineando la extensión de Oceanía, es tan grande o quizá un poquito más que África. Y esas naciones y Costa Rica tienen mucho en común. Sufrimos del cambio climático, somos naciones pesqueras, somos naciones que tenemos que administrar los océanos, somos naciones que necesitamos investigar para aplicar la ciencia y la tecnología a los requerimientos específicos. Las naciones medianas y pequeñas piensan de manera distinta ante los problemas del mundo y por lo tanto hay una convergencia de puntos de vista y de actitudes y posiciones políticas entre las naciones insulares de Oceanía y Costa Rica, por ejemplo. Eso ya, y hay que darlo más. Y hay relaciones con un número de países, pero todavía nos falta formalizar relaciones diplomáticas con otros. Casi todos esos países de Oceanía tienen representación diplomática de muy buen nivel aquí en Australia, que es el país más grande del continente. Y por tanto, habría que orientar o reorientar las relaciones bilaterales, canalizarlas en buena parte a través de la representación de Costa Rica aquí en Australia. Entonces, no es una embajada ante Australia, también ante Nueva Zelanda y ante el total de las 18 naciones más otros territorios en proceso de descolonización que componen el continente de Oceanía. Vamos a ir un corte, vamos a oír las noticias del mediodía y qué ha sucedido con el COVID en Costa Rica, que últimamente son buenas las noticias. Regresamos con ustedes. De nuevo, en un programa más de alto voltaje, hoy sobre Australia, sobre Oceanía, con nuestro embajador, el señor Armando Vargas Araya. Don Armando nos hizo en la primera parte del programa, nos informó de muchas de las acciones que está llevando adelante en la embajada, la importancia de las relaciones entre Australia y Costa Rica. Y yo ahora quería provocarle algunas, bueno, no, antes de tocarle algunos temas, que serían interesantes poder explorar cómo nos iría en Australia, como el tema del cine, el tema del software, bueno, medio ambiente y derechos humanos, ya usted lo señaló. Sé que ha estado muy cercano a la academia y que en las universidades en Australia se ha discutido temas como qué pasa con un país que abolió el ejército
o temas como la guerra de nuestra segunda guerra de independencia, la campaña del 56 y muchos otros temas que usted ha llevado a la academia australiana. Cuéntenos un poco cómo logró enamorar y hasta dónde hay ese interés en la academia australiana por conocer a un pequeñísimo país al otro lado del mundo. Igualmente comienzo a una reflexión con un ejemplo. En el febrero y marzo de 2019, por varias semanas estuvo en Costa Rica un grupo de 12 naturalistas, fotógrafos de la naturaleza y artistas de la naturaleza, haciendo un recorrido por varios parques nacionales. Y a su regreso, en verdad regresaron el día después de que se declaró la emergencia de la pandemia. O sea, de los últimos que pudieron viajar sin limitaciones al regreso, porque después de eso ya aquí Australia ha cerrado sus fronteras y permanecen cerradas. No se puede viajar al exterior y para venir los australianos de regreso a su país ha sido una tragedia porque no hay vuelos. Las líneas internacionales apenas si unas 2 o 3 están sirviendo a Australia en este momento, viajando a Australia, a diferencia de Costa Rica, en donde hay muchas aerolíneas que van allá. Y estos naturalistas estaban tan bien impresionados que decidieron publicar un libro. Y vea usted, doña Mimi, el primer libro sobre Costa Rica publicado en la historia aquí en Australia. Y es un libro sobre parques nacionales, con fotografías, muchas, 483 creo, fotografías e ilustraciones, tanto fotos que ellos tomaron como dibujos que han hecho, comentarios sobre cada uno de los parques, observaciones de cada uno de los participantes, un libro dedicado a el lindo país Costa Rica y a su pueblo, a los costarricenses que atraviesan un periodo de dificultades en medio de la pandemia. Este interés por Costa Rica ha venido creciendo cada vez más. Antes de la pandemia teníamos unos 15,000 viajeros por año, visitantes australianos a nuestro país, y hay aquí las posibilidades de aumentar ese flujo de turistas. Claro, de aquí tienen que ir de la ciudad de Sydney, vuelan a la ciudad de Los Ángeles o a Dallas o a Houston y de ahí van a Costa Rica. ¿Cuántas Pero, horas de vuelo? bueno, 18 horas si fuera continuo. Termina siendo Normalmente, 24 así es. por los cambios de aviones. Y, sí, Así es, en efecto, pero es muy distante, es decir, la misión en Canberra, o la embajada de Costa Rica en Canberra, es la misión más distante físicamente de la Cancillería en San José. Más de 14,000 kilómetros de distancia de separación, que es bastante, muy lejos. Pues bien, estos naturalistas se han interesado mucho en Costa Rica y así vamos viendo cómo hay investigaciones que hay en marcha en nuestro país. He logrado encontrar aquí, identificarme y continuar una labor que inició nuestro primer embajador residente, que fue don Jairo Hernández, y que abrió muchas puertas e hizo una excelente labor en dejar establecida la misión de Costa Rica aquí, ahora en Oceanía, en el continente de Oceanía y no solamente para Australia. Y hemos ido estableciendo relaciones con profesores universitarios, con figuras de mucha estatura que han ido, que han estado en Costa Rica o que han estudiado el ejemplo de Costa Rica. Voy a citar solamente 3 ejemplos. Un catedrático respetado en el mundo. Él es de economía verde y economía azul, o sea, la economía de la naturaleza, la economía de los mares. El doctor Robert Costanza,
que ha estado en Costa Rica 3 o 4 veces. La vez anterior fue invitado por el SIMPE para un taller que tuvieron en el Barrial de Heredia. Y él tiene, por ejemplo, un estudiante de Costa Rica vino aquí a hacer su doctorado, el doctor Marcelo Hernández, bajo la guía del profesor Costanza, y permanecen juntos colaborando en iniciativas, en libros, en ensayos académicos, etc. Entonces, el profesor Costanza tiene un interés permanente por Costa Rica. Aquí está un doctor como especialista en genética del bosque, de los árboles, el doctor David Bosher. Él era británico, hoy día es australiano, pero vivió 10 años en Turrialba, en el Catie, investigando. No solamente desde ahí, en Centroamérica y otros países. El doctor Bosher es costarricense. ¿Qué quiero decir? Él hace gallo pinto en su casa, y en su casa nunca falta la salsa de Lizano. Y él está orgulloso de tener en la sala de su casa un original de don Paco Amiguetti, claro, que le habla a sus hijos y les dice por qué Paco Amiguetti era importante en la cultura de Costa Rica. Y él dice que el país que más ha influido en su formación como persona adulta ha sido Costa Rica. El tercero es alguien que nunca ha viajado a Costa Rica, pero que cada vez la conoce más íntimamente, el doctor Ned Dobos, que es un profesor de filosofía y trabaja en el campo de la ética y la moral militar. Y él es un catedrático de la Universidad de New South Wales en su campus que está aquí en Canberra, con la Academia de las Fuerzas Militares o Fuerzas de Defensa de Australia. Él ha publicado un libro a fines del año 19 en Oxford University Press sobre, cuestionándose desde una perspectiva filosófica, por qué razón un Estado debe de tener o no tener un estamento militar. Y él se inspira para escribir este libro en el ejemplo de Costa Rica. Nos conocemos, hemos hablado varias veces, y hoy día es quizá una de los académicos que más deseos tiene de saber más y más y más del proceso de desmilitarización y neutralidad de Costa Rica y la política de paz que ha venido llevando nuestro país desde hace ya 73, 74 años. Usted cayó como la miel para él. Bueno, ahí he citado 3 ejemplos. Desde luego hay otros que podemos citar de Melbourne, de otras ciudades, de Sydney, un profesor de literatura que nos saludamos en San José antes de venir aquí porque él asistió a Centroamérica a cuenta, y profesores de Queensland, de otras partes también. Ahora, muy pronto, después de que yo arribé a Canberra, fui a visitar Universities Australia, UA. Universities Australia es el CONARE de Australia. Allá 5 universidades estatales, aquí 38. Entre las 50 mejores del mundo, ¿verdad? 8 de esas son de las mejores. 8 de esas están en la lista de las mejores del mundo. Sí, ese grupito de 8 de la élite, pero están unidas a Universities Australia, que son 38. Y cuando he llegado, lo primero que me preguntaron fue, el país que usa como energía el 100% o está al punto de llegar al 100% de energía renovable. Claro, Costa Rica. El que no tiene ejército, ese mismo. El que protege la biodiversidad, el mismo. ¿Y qué quiere que hagamos? Yo quiero que las universidades de Australia y las universidades de Costa Rica se pongan de acuerdo en un convenio para cooperar, para que vengan estudiantes de allá para acá, para que vayan estudiantes de aquí para allá, para intercambiar profesores, para realizar investigaciones juntos, para tener una conferencia una vez al año sobre temas de interés mutuo, y para que tarde o temprano alguna universidad de Australia abra en Costa Rica una pequeña presencia
para que los estudiantes que tengan interés, por ejemplo, en biología tropical, puedan ir al campus de la Universidad de Costa Rica o al TEC de Cartago, y cerca tienen el CATIE, cerca tienen la EARTH y otras instituciones que laboran en estos campos. Y desde luego el interés es muy grande. En eso nos cayó la pandemia y todo se trastocó, pero ahora estamos reactivándolo porque aquí también, bueno, aquí acaba de comenzar el domingo anterior fue la primera vacuna que se puso aquí. En eso Costa Rica va adelante también que Australia, la vacuna contra COVID-19. Y ahora estamos restableciendo aquello que se había detenido porque la pandemia lo paralizó todo aquí. Por eso nosotros creemos que en materia de ciencia, tecnología y intercambio académico, Costa Rica y Australia pueden entenderse, y Costa Rica tiene mucho que ofrecerle a Australia. Estaba No es venir pensando y decir, incluso el centro de Franklin Chan podría interesarle mucho a los australianos. ¿Ellos sin tienen duda, avances en esas áreas? sin duda, sí, claro, siempre Australia jugó un papel muy importante en toda la carrera espacial. Todos recordamos que algunas de las primeras fotos de la llegada del hombre a la luna fueron recibidas por una estación que está aquí satelital muy cerca de la ciudad de Canberra. Ellos han puesto en marcha un programa para desarrollo espacial y tienen interés en varios proyectos grandes, pero además está aquí un sobrino de Franklin Chan, y entonces él vive en la ciudad de Adelaide y estamos tratando de descubrir cuál es la mejor manera para conectar, por ahora virtualmente, las investigaciones que realiza en combustibles de última generación Franklin Chan y su centro de desarrollo tecnológico en Guanacaste, con algunas experiencias que están llevando a cabo aquí en distintas instituciones y universidades, porque aquí hay mucho interés en el desarrollo de las energías renovables, el viento sin la menor duda, el sol sin la menor duda, pero también hidrógeno, y hay otras investigaciones y centros dedicados al desarrollo en esas materias. Otro campo en que Costa Rica se perfila como el número uno en proporción de exportación del software. Me imagino que en Australia también debe haber un desarrollo impresionante de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Ahí también hay un campo. ¿Ha habido algún contacto? Todavía no, porque es nuestra gente más joven la que está en esas áreas, producto de la Fundación Voy Omar a Benbow. contarle mi experiencia y una experiencia de una señorita que vino de Zarcero a resolver uno de los problemas que no le encontraban solución aquí en materia de tecnología de información, que vino a Australia eso. Fui el otro día porque debía hacer una gestión ante una de las oficinas de servicios que tiene el gobierno del territorio de la capital australiana, dentro del cual está la ciudad de Canberra. Bueno, muy rápidamente me atendieron y por internet había hecho mi cita, pero me encuentro en la puerta un rótulo que dice: usted puede hacer 432 trámites desde su casa con el gobierno del territorio de la capital australiana sin tener que venir aquí. Es decir, la aplicación de la tecnología de información para facilitarle la vida a las personas, a los usuarios de los servicios públicos, por ejemplo, es maravilloso. Aquí en eso van progresando muy rápidamente. Ahora tenemos en marcha un proceso de colaboración entre la Dirección General de Tributación Directa, la Dirección de Grandes Contribuyentes
que representan como el 70% del ingreso tributario en Costa Rica, con la tributación directa de aquí que se llama ATO, Australian Tax Office, ATO. Porque aquí desarrollaron una aplicación, un método para entenderse entre la Dirección de Tributación Directa y las grandes empresas, públicas o privadas, nacionales o internacionales, que están establecidas aquí. Y de San José mandaron a preguntar que si podíamos buscar apoyo sobre esto. E inmediatamente dijeron que sí. Al puro comienzo de año se ha hecho llegar a San José un paquete de información documental, virtual, etcétera. Y una vez que ellos lo hayan analizado allá, viene una sesión virtual para que va a ser como un taller, como un seminario, en donde aquí 2 expertos ya han sido designados para atender el caso de Costa Rica. La mayor parte de ese trabajo es un trabajo que se hace a través de lo que llamamos comúnmente la Internet. Y el caso de la señorita que vino de Zarcero es extraordinario. En la oficina de migración, en la Dirección General de Migración aquí, llamémosla así, tiene otro nombre, se encontraron con que no podían resolver un problema que se les presentó muy específico. Es decir, los mejores cerebros de tecnología de información de Australia fueron ahí. Y en Costa Rica, una señorita que trabaja o trabajaba con Hewlett Packard de Costa Rica, logró romper el dilema. La señorita de Zarcero, su papá con una finca de chile dulce y no recuerdo qué otro producto. Y ella fue la que logró encontrar la solución. Inmediatamente la mandaron a traer. Entró con visa de turista, o sea, no podía trabajar. Pero como era migración, le dieron un escritorio, le dieron una estación de trabajo en Canberra, en la Dirección Superior de Migración, hasta que muy rápidamente ya vino, perdón la expresión costarricense, chas, 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 y les arregló el problema. E inmediatamente le dijeron, señorita, quédese aquí, le damos ciudadanía, quédese aquí, estudie aquí, especialícese aquí. Y la respuesta de ella fue, no, yo no cambio Zarcero por Sydney ni por Melbourne. Yo no cambio Costa Rica por Australia. No, 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 no. Voy a consultarle a mi papá, pero no estoy de acuerdo. Ella y sus hermanas le ayudaban al papá en la finca e iban a estudiar inglés en el autobús. Iban en la mañana y venían en la tarde a Ciudad Quesada. Y cuando llegó aquí, dominaba el inglés perfectamente bien y estaban muy impresionados. ¿Qué quiere decir esto? Que Costa Rica tiene mucho que darle a Australia también. Que aquí tenemos personas, Carolina Fernández es el ejemplo que se me viene en mente ahora, que trabajaba con una empresa multinacional en Costa Rica y ahora, Chita Digital, y ahora ella es una gerente de mercadeo digital en la ciudad de Sydney, Australia. ¿Cómo es que una persona que se forma en Costa Rica y en Australia dicen, no, esta persona nos puede venir a ayudar aquí en esto, y la empresa le da todas las facilidades, la trae, le da su sponsorship, le da la documentación que requiere para que pueda laborar aquí y para que se quede aquí si quiere? Entonces, Costa Rica tiene mucho que ofrecer y no solamente recibir. Ni siquiera podemos hacer el cierre porque nos comimos el tiempo. Vuelvo a ver y ya tengo que despedirme. Mil gracias, don Armando. Realmente importante conocer la relación y lo que está haciendo la embajada y usted en las relaciones Costa Rica y Australia. Muy buenas. No hemos hablado del bicentenario de la independencia en Australia, que es todo un capítulo. Nos queda un capítulo. Hacemos otro programa. Buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias.